Bueno, compartir en esta tarde dentro de este tiempo para mí es maravilloso porque estoy reconociendo a nuestro Padre Celestial cada día. Eh, Siempre decimos que cuando pensamos que lo hemos conocido, lo estamos conociendo, nos sorprende la revelación de su persona y estamos descubriendo un Padre extremadamente feliz. Nuestra mente natural no puede aceptar eso porque de alguna forma la religión nos ha pintado otro Dios, pero en la medida en que nosotros vayamos dedicando nuestra vida a conocerle, lo que vamos a descubrir es un Padre extremadamente feliz, donde su corazón, el disfrute es real todo el tiempo. Dios es un Dios de deleite, es un Dios de disfrute, y todo lo que Él hace es para que nosotros disfrutemos. De hecho, cuando lo puso al hombre en el huerto del Edén, en ese contexto familiar, en aquel huerto familiar, el lugar se llamaba Delicias, y todos los árboles eran deliciosos para comer. Y eso ya nos va dando el perfil, ¿no? El perfil del corazón de nuestro Padre Celestial. Cuando miramos, y ya no está entre nosotros la duda de que Dios es amor, porque la Biblia lo dice y porque lo hemos experimentado. Pero la primera expresión de este amor, en Gálatas capítulo 5, es el gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. La primera expresión de este amor es el gozo, porque si hay algo que está en él, es la alegría, es la felicidad, es el gozo. Son palabras que estamos recuperando en la medida en que nos estamos arrepintiendo, en la medida en que nos estamos convirtiendo. Si ustedes miran detenidamente, ustedes van a descubrir en el Evangelio de Mateo que su primera predicación fue un llamado al arrepentimiento y que las evidencias de ese arrepentimiento es bienaventurados, 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 bienaventurados. ¿Qué es lo que produce este arrepentimiento? Volver a como Él nos diseñó antes. ¿Qué es conversión? ¿Convertirnos a evangélicos? ¿Convertirnos a normas, a patrones, reglas evangélicas? No. Convertirnos significa volver a nuestro diseño inicial, volver a nuestro diseño original. Cuando nosotros pensamos en conversión, vienen tantas cosas en la mente evangélica que nada tienen que ver. O sea, no son patrones nuevos de conducta en el campo de la religión evangélica, sino es volver como fuimos creados antes. Y como fuimos creados antes, es Mateo 5, es volver a ser feliz, es volver a la felicidad. ¿En qué momento se interpretó el Evangelio como algo que estaba más ligado a llorar que a disfrutar? Eso pasó porque la mente religiosa comenzó a querer interpretar las Escrituras. De hecho, Israel vivía de fiestas en fiestas. Dios le había creado muchísimas fiestas y todo eran fiestas de celebración. Eran para celebrar porque a Dios le encanta eso. De hecho, cuando Israel, no soy en esto perito, ustedes serán mucho mejor que yo para explicarlo, pero las notas que cantaban cuando Israel estaba en obediencia eran notas de celebración, melodías altas, de canciones de fiesta. Cuando Israel fallaba, entraban las canciones de notas bajas, las endechas, las canciones de lamentación. Claro, porque eso nos daba a entender que cuando volvemos al diseño original, volvemos a ser un pueblo que disfruta la felicidad, un pueblo que disfruta el corazón del Padre y el Padre disfrutándonos de nosotros. Y no porque hicimos algo, simplemente porque el amor ya es disfrutar, el amor ya es gozo, el amor ya es deleite. Dice la Escritura, y es maravilloso cuando leemos de que Jesús estaba bautizando y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y uno se pregunta, ¿qué milagro hizo? ¿A cuánto salvó? No, es que el gozo de él no tenía que ver con que Jesús hiciera algo, sino con que Jesús existiera. Si pudiéramos descubrir que Dios tiene gozo con nosotros, si pudiéramos descubrir que Dios está gozoso, claro, pero para todo esto hay que desmantelar todo un sistema religioso del pensamiento de santidad. Todo un sistema religioso que nos va a llevar muchos años, en algunos casos verlo a nivel nacional. ¿Por qué nuestros jóvenes no quieren la santidad?
Porque cuando se habla de santidad, no hablo de los jóvenes que están con vos, hablo de los jóvenes a nivel general, porque todo eso fue deteriorado, fue dañado por medio de la religión. La santidad, la conversión, son palabras tan maravillosas, arrepentimiento, son palabras tan maravillosas que la religión lo rebajó, lo diluyó y le dio un sentido y una connotación negativa, cuando en realidad todo tenía que ver, esas expresiones, a volver a quienes éramos antes del pecado. Conversión, arrepentimiento, santidad, son expresiones maravillosas de volver a ser quienes somos. Para esto va a haber una tarea muy importante que hacer todos juntos. Y es como cantábamos recién, yo quiero verte a ti. He escuchado demasiado, pero ahora quiero verte a ti. He visto demasiado, pero ahora quiero verte a ti. Tengo 35 años de estar en la iglesia, 35 años de estar entre los creyentes, y tengo que decirles la verdad, necesito mirarlo a él. Necesito recuperar la visión acerca de su persona, porque mucho de lo que se habla hoy no es iglesia, tampoco es el Señor. No podemos tener experiencias de personas que nos dicen que, sino conocerlo personalmente. ¿Ustedes recuerdan el gran cambio que tuvo Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no es lo mismo cuando alguien nos habla de Dios, que Dios es así, que Dios es de esta forma, a cuando de pronto nos perdemos en una canción como esta, que es tan relevante. Edson, esta declaración es tan relevante, porque a menos que lo veamos a Él, siempre tendremos imaginaciones de su persona. Y la religión es el producto de la imaginación. Y como dice 1 Corintios 8, la imaginación es idolatría. Todo lo que imaginamos termina siendo un ídolo. Y entonces vamos creando un ídolo de Dios que nada tiene que ver con cómo es Él. Es maravilloso poder descubrirlo por revelación, Señor. Alumbra mis ojos, te quiero ver, necesito verte, porque si te puedo ver te voy a disfrutar, porque si te puedo ver voy a entrar a una dimensión tan grande de deleite en el corazón. Me llama la atención uno de los pasajes más fuertes que las Escrituras nos habla del Antiguo Testamento, que necesitamos mirarlo sin velo, que necesitamos mirarlo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, si lo leemos con el velo, vamos a levantar los personajes bíblicos. Pero cuando el Antiguo Testamento lo leemos sin velo, quien vemos en el Antiguo Testamento es al Hijo de Dios, es a Cristo. Es a Cristo en forma de tipos, sombras y figuras. Pero cuando podemos ver el Antiguo Testamento sin velo, podemos disfrutarlo de una forma extraordinaria y maravillosa. Quiero compartir con ustedes este pasaje, si ustedes me acompañan, Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Es un pasaje muy interesante, muy precioso en todos los aspectos y en todos los órdenes. Dice Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Este pasaje viene después de un libro llamado Jueces. El libro de los Jueces, en el último verso, que es el libro anterior de Ruth, termina diciendo: por cuanto no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si vamos mirando las escrituras hay que prestarle atención a los lugares geográficos, a los tiempos y a los nombres.
lugares geográficos, tiempos y nombres nos van a arrojar mucha luz acerca de lo que Dios nos quiere mostrar. No son solo simples historias bíblicas, tienen un contenido tremendo y extraordinario a la luz de la revelación. Miremos estos pasajes sin velos, miremos estos pasajes a la luz de la revelación. Y lo primero que vamos a descubrir es un contexto familiar. Un contexto familiar que tenía todo para funcionar. Un contexto familiar que tenía todo para disfrutar, que tenía todo para aprovechar del Dios maravilloso que tenían. En el Antiguo Testamento, el nombre que se le ponía a los hijos siempre estaba basado a una revelación, a algo que los padres habían recibido en relación a su futuro. A Isaac porque significaba risa, alegría, deleite, disfrute. Eso tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alegría, gozo, fiesta, regocijo. El nombre ahora que vamos a ver de Elimelech es un nombre muy importante, porque el nombre de Elimelech significa Dios es mi rey. Dios es mi rey. Es un nombre extraordinario, es un nombre maravilloso. Y fíjense en cómo se llama la esposa. La esposa se llama Noemí, que significa nada más y nada menos que placentera o la que disfruta en gran manera. Placentera o la que disfruta en gran manera. Miremos este pasaje sin velos. Miremos este pasaje como Cristo y la iglesia. Cristo es la expresión del gobierno del Padre, porque nuestro Señor en esta tierra no hizo otra cosa que obedecer al Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si hay un esposo que obedece a Dios, si hay un esposo que reconoce a Dios, habrá una esposa placentera. Habrá una esposa que disfruta. Por eso que nosotros disfrutamos, porque Cristo permaneció en obediencia y venció absolutamente todo para darnos a nosotros esa victoria. Me encantó, Rodrigo está celebrando. No, fantástico. Hay una iglesia que disfruta porque hay un Cristo que permaneció en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, y por su obediencia nos hizo participante a nosotros de una vida gloriosa. Ahora, qué triste, porque esto que nos muestra la Escritura nos muestra también que puede existir la religiosidad. La religiosidad es tener el nombre correcto, pero no vivir coherentemente con ese nombre. Y lamentablemente, Elimelech, aunque tenía el nombre correcto, no vivió de acuerdo al nombre, porque Dios no era su rey. Él no tenía a Dios como rey. Y me acuerdo, ustedes se acordarán de aquel pasaje de Apocalipsis que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Díganme si no es verdad que es triste llamarnos hijos de Dios y vivir como hijos de las tinieblas. Díganme si no es triste llamarnos hijos de la luz y vivir como hijos de las tinieblas, hijos de paz y vivir peleados con medio mundo. Necesitamos ser coherentes con el nombre que nos fue dado, vivir verdaderamente obedeciendo a nuestro Padre, disfrutando en amor a nuestro Padre, respondiendo en obediencia a nuestro Señor, viviendo toda nuestra vida para corresponder a su voluntad. Y entonces, en esa obediencia, nos pasa como a Noemí, nos volvemos santos que viven en el placer de Dios, santos que viven en el disfrute de Dios. Noemí no nació para perder, Noemí nació para disfrutar. Y cuando un esposo en Cristo obedece al Padre, su esposa disfruta, su esposa se deleita en el Señor. Así que tenemos aquí tres cosas que tratar en paralelo. Número uno, la historia bíblica sin velos. Número dos, Cristo y la iglesia. Y número tres, nuestro matrimonio. Mirando todo esto, y tengo esperanza que Luis también se casará si no está casado, porque lo vimos solito y las demás estaban en pareja, así que esperemos que Luis se case también y disfrute la gloria de vivir bajo su reinado y poder producir una esposa feliz al lado nuestro. Vayamos ahora a algunos acontecimientos. Si ustedes recuerdan la oración del Padre Nuestro, el Padre Nuestro dice así: Padre nuestro,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y danos el pan nuestro de cada día. Esto nos dice que si Él reina, el pan no nos falta. Si Él reina, el pan no nos falta. Ahora, si Él no reina, el pan desaparece de nuestra mesa. El pan desaparece de nuestra vida. Fíjense en qué detalle interesante lo que nos muestra las Escrituras. En primer lugar, dice en el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, no el rey, los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Y dónde vivían estos santos? Estos santos vivían en Belén de Judea. Belén significa casa de pan. Casa de pan. Ahora, en la casa de pan hubo hambre. ¿Por qué en la casa de pan hay hambre? Porque Dios no gobierna. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Si Dios gobierna, no faltará el pan de cada día. El pan comienza a faltar cuando Dios deja de gobernar. Mientras Dios gobierna nuestra vida, el pan no faltará. Sin embargo, sigue la Escritura contándonos algunos detalles más y dice que este hombre tenía 2 hijos. Vayan recordando la historia porque después vamos a ir atando cabos. Dice, y se fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Qué es más fácil, volver a Dios o buscar nuestra propia provisión? ¿Qué hubiera sido más fácil para Elimelec? ¿Volverse al gobierno de Dios o buscar con su fuerza su propia provisión? Si él se hubiera vuelto a Dios, entonces la provisión hubiera vuelto. Siempre que nosotros vemos que algo nos falta fuerza, nos falta vida, nos falta presencia del Señor, nos falta su poder, nos falta su entusiasmo, nos falta su gozo, en lugar de buscarlo afuera, lejos de Él, deberíamos volvernos a Él de todo corazón y decirle, Dios, he perdido tu presencia, necesito volver a ti. He perdido tu palabra, no encuentro tu palabra, leo libros, escucho prédicas, leo la Biblia y no encuentro tu palabra. Tengo muchos versículos bíblicos que recuerdo, pero no encuentro tu palabra. Es mejor volvernos a Él. Es mejor humillarnos delante de Él y decirle, Señor, perdóname, tú eres mi rey. Sin embargo, Elimelec se fue alejando de la casa del pan, se fue alejando de la obediencia al rey y se constituyó ahora morador de Moab. Ustedes recuerdan que Moab era uno de los hijos de Lot, que nació del incesto. Moab pertenece al campo de la inmoralidad sexual. Moab representa el campo de la perversión sexual. Y siempre, querido Edson, querida Elena, siempre que un hijo de Dios descuida la palabra de Dios, la presencia de Dios, la vida de Dios, el gobierno de Dios, cada vez que un hijo de Dios descuida esto, comienzan a nacer deseos perversos en el corazón del hombre. ¿Ustedes recuerdan el hijo pródigo a dónde fue? El hijo pródigo fue a gastar su dinero entre prostitutas. Hay algo en lo inmoral que siempre va a entrar en acción cuando Dios deja de ser nuestro rey. ¿Recuerdan ustedes Gálatas 5? Los primeros 4 pecados carnales son pecados sexuales. Colosenses 3, los primeros 4 pecados sexuales. El pecado sexual en un hijo de Dios entra en acción cuando Dios deja de gobernarnos, cuando Dios deja de alimentarnos y entramos en un lugar demasiado peligroso donde el destino de nuestras familias, corre riesgo. No es un juego entrar al campo de la inmoralidad sexual. No es un juego que no nos costará nada. A este muchacho, al hijo pródigo, casi le cuesta la vida. Y a mucha gente hoy, en Chile, en Argentina y en el mundo, que son hijos de Dios, que han descuidado su gobierno, que han descuidado su palabra, que han descuidado su presencia, que han descuidado su vida, han inclinado su corazón a dioses extraños. Han descuidado su corazón y ahora la han inclinado hacia deseos, hacia pecados sexuales que tanto están destruyendo familias enteras. Por lo tanto, ahora está en Moab y la placentera ya no es tan placentera porque era un lugar de perversión sexual. Vemos también por el otro lado sus hijos. Sus hijos, miren el nombre que Elimelec le puso a sus hijos. Eso es terrible.
El nombre que Elimelec le puso a sus hijos es este nombre, Malón, que significa débil, enfermizo. Malón, que significa débil, enfermizo. Y Kelión, que significa defectuoso y que será un fracaso. Ustedes lo pueden buscar en los diccionarios bíblicos, en el Strong, o lo pueden buscar en San Google, en Wikipedia. Lo van a encontrar ahí, van a ver estos nombres. Ahora, yo me pregunto algo. ¿Cómo le ponían los nombres los padres a sus hijos? Por revelación. Y aquí quiero hacer una tercera asociación, si ustedes me permiten. Cuando entraban al tabernáculo, antes de entrar y tocar el candelabro, tenían que comer el pan de la proposición, porque el pan que comía les daba visión. El pan que comía les daba visión. Ustedes van a ir recordando los diferentes tipos de Cristo en la Escritura. Pan, miel. Dice que cuando Jonathan comió miel, sus ojos fueron aclarados. Cuando los discípulos de Maús comieron el pan, dice que sus ojos fueron aclarados, sus ojos fueron abiertos. Pan y visión siempre van de la mano. Por eso el pan de la proposición estaba antes del candelabro de la visión. Ahora yo me pregunto, Elimelec no tenía a Dios como su rey, por lo tanto no tenía pan, por lo tanto tampoco tenía visión. Y aquí quiero decirles, es muy triste cuando los papás no tenemos la visión de Dios para nuestros hijos, porque lo llamamos de cualquier forma, le ponemos un nombre totalmente diferente al que Dios quería que se le ponga, o peor, tienen el nombre correcto, pero los tratamos como si fueran débiles, los tratamos como si fueran fracasados. ¿Saben? Cada vez que Elimelec llamaba a sus hijos por su nombre, los llamaba inútiles, vengan, enfermo, vení, débil, fracasado, vení, el que no va a servir para nada, vení. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace cuando descuidamos a Dios? Cuando descuidamos su gobierno como papás, cuando descuidamos su autoridad, cuando dejamos de comer a Cristo, que es nuestro alimento de vida, comenzamos a tratar mal a las personas que nos rodean. Comenzamos a hablarle mal a los miembros de nuestra familia. Oh, y es tan maravilloso porque cuando comes a Cristo, con tu esposa tenés las palabras más hermosas, no a la noche, todo el tiempo. Todo el tiempo hay palabras que santifican, palabras que hermosean, palabras que limpian. Dice que Jesús nos santifica y nos limpia por las palabras que Él nos habla. Él nos hermosea por las palabras que Él nos habla. Un marido que come a Cristo, un marido que está bajo el gobierno de Dios, cada vez que abre la boca hermosea a su esposa. Y su esposa toma dignidad, y su esposa se levanta, y su esposa es como la mujer virtuosa que puede hacer muchas cosas porque su marido la honra con sus palabras. Claro, pero esto no se puede inventar. Tampoco se sostiene en el tiempo si en el tiempo Cristo no nos gobierna. Si en el tiempo no como a Cristo todas las veces, todos los días. Pero si lo hago, comienzo a tener esa palabra. Y ahora con los hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es cuando un padre come a Cristo! Porque se acerca a la cama de sus hijos, les toca la cabeza y les habla palabras de bien. Es verdad que a veces nuestros hijos, y más en tiempo de cuarentena, quieren quedarse más tiempo en la cama, ¿o no? ¿No? Y uno se siente tentado, levantate a las 7, levantate a las 8, levantate a las 9, pero uno les deja un poquito más, porque sabe también el momento que estamos viviendo y acercarnos a la cama, acariciarlos y decir, ustedes son amados del Padre, escogidos por el Padre ante la fundación del mundo, Dios va a hacer cosas tremendas con ustedes. Pero eso es las palabras de un papá que comió a Cristo, que está rendido a Él. Las palabras de una mamá que comió a Cristo, que está rendido. Esto no es una mentira, tampoco es una historia de Walt Disney o de Disney World. Esta es la verdad de comer a Cristo, tener palabras de bien. Y si lo podemos hacer en la casa, Edson y Elena, si lo podemos vivir en casa, nos juntamos con la gente, saludamos a los vecinos. El vecino es transvesti, el vecino es narcotraficante, el vecino es malvado, el vecino tira la basura a los vecinos para hacer la vida imposible, pero nosotros tenemos palabra de bien porque hemos comido a Cristo. No podemos maldecir, solo podemos bendecir.
Solo podemos bendecir porque tenemos palabra de bien. Días atrás, hablando con un pastor querido que también estuvo internado, me dice, ¿sabe una cosa, apóstol? Y se me pasó algo. Cuando me estaba despidiendo de los doctores y los enfermeros, comenzaron a lagrimar algunos de ellos y le dije, ¿por qué? Porque ellos dijeron, muy pocos pacientes nos trataron como vos nos trataste. Muy pocos pacientes nos hablaron como vos nos hablaste. ¿Saben? Cuando alguien come a Cristo, si no trabajas en el mismo lugar, en tu trabajo te van a extrañar. Tus parientes te van a extrañar. En el hospital, seguro, Edson, alguien te está extrañando por la dulzura, por el amor, por las palabras de bien que hay. No vamos a pasar por la vida sin ser recordado. Nos van a recordar, porque cuando abríamos nuestra boca teníamos palabras de bien para la gente, para los que conocen a Dios y para los que no conocen a Dios. ¿Saben? Escuchaba en las noticias esta semana que aumentó la violencia de género aquí en Argentina y supongo que con la cuarentena y la convivencia, matrimonios que ya venían mal, familias que venían mal, esto se habrá incrementado si no conocieron a Cristo. Y escuchaba estas palabras que decía el periodista, hay un aumento de maltrato, hay muchas denuncias acerca de violencia familiar. Y la pregunta es, ¿y cómo no? Si mi alimento son las noticias, si mi alimento es no puedo comprar, no puedo pagar, no puedo tener, no puedo alcanzar, no puedo salir, no puedo, ¿cómo no voy a tener palabras de maldición si todo está mal? Pero quien come a Cristo tiene palabras tan diferentes, tiene palabras tan distintas. Papá, ¿qué vamos a comer hoy? Dios se proveerá. Como lo hizo ayer, como lo hizo antes de ayer. Él no nos sacó del desierto no nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Veremos otra vez su provisión estará en nuestra casa y vamos creando por la palabra, vamos creando los milagros por la palabra, porque nuestros milagros están en nuestra boca, nuestros milagros están en lo que nosotros vamos hablando. No, esto es tremendo. No sé cuánto tiempo más tengo porque son las 7 de la tarde y estoy recién en la introducción del mensaje. Sí, no importa, acá estamos 1 hora atrás, así que tiene más tiempo. Ya, no sé si ya cortaron en Instagram. ¿Ya tuvieron que hacer el corte en Instagram? Todavía no. Sí, parece que entró de nuevo. Sí. Entonces, ¿podemos continuar? Sí, por favor. Ay, qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, no es lindo lo que pasó con Elimelec porque le puso los nombres equivocados a sus hijos. Los trató equivocadamente. Ahora, qué panorama tan triste porque esto es un hogar, es una familia. Y como no podía demorar, ¿quién puede vivir si no obedece a Dios? ¿Cuánto tiempo podemos vivir lejos de Dios sin morir? ¿Cuánto tiempo podemos estar en esta tierra sin obedecer a Dios y que la muerte nos absorba? Como no podía ser de otra manera, Elimelec no se arrepintió y Elimelec murió. Y esto es triste. Murió. Y dice la Escritura algo más delicado todavía. Si prestan atención, en el verso 10 y en el verso 2 y en el verso 3, dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, se quedaron allí, verso 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. En ese estado, en esa condición, ella quedó. Y dice el verso 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que el nombre de Orfa significa orgullo, testaruda y duro de cerviz. Orgullo, testaruda y duro de cerviz. Y el otro nombre era Ruth, que se llama compañera fiel. No lo digo yo, no estoy inventando nada, ustedes estudienlo. Están en los libros sagrados, están en San Google también, lo van a encontrar. Significa compañera fiel. Ahora miren un detalle interesante en esto, verso 4. Dice, y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y esto es triste. Dice que vivieron 10 años más y también murieron. ¿Saben?
El número 10 en la Biblia es redención en justicia. 10 veces más era Daniel en su rostro que el de sus compañeros. Redención en justicia. 10 veces más sabios. Redención en justicia. 10 abieseritas que estaban con Gedeón. Redención en justicia. Siempre que vean el número 10, préstenle atención porque allí hay redención en justicia. En otras palabras, 10 años fueron la oportunidad para que los hijos se redimieran en justicia y volvieran a Dios. Pero aunque pasaron 10 años y tuvieron la oportunidad de volverse a Dios, no se volvieron a Dios y murieron. Es triste ver que los hijos cometamos los mismos errores que nuestros padres. Es verdad, mi papá cometió muchos errores. Él vivió 1 año y medio con el Señor y prácticamente lo vivió enfermo y después partió. Y para mí es un gozo saber que está con el Señor eternamente. Pero yo no tengo que copiar su ejemplo. Yo no tengo que copiar su mal testimonio. Bueno, si mi papá era así, yo soy igual. Si mi papá pensaba de esta manera, yo tengo que vivir igual. No, yo tengo un Padre celestial a quien tengo que obedecer. Tengo una naturaleza divina que es la naturaleza de mi Padre a la que debo de corresponder. Yo tuve la oportunidad, yo tuve mis 10 años de redención y en esos 10 años decidí buscar y decir, no, yo no voy a ser igual, porque quiero ser como mi Padre celestial, quiero expresarlo a Él. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando te ven a ti, ¿a quién ven? ¿Ven el carácter de tu papá? ¿Ven el lenguaje de tu papá? ¿Ven la filosofía de vida de tu papá? ¿Ven la ideología política de tu papá? ¿O cuando te ven a ti, ven al Padre celestial? Cristo está en nosotros para que el Padre sea visto. Yo no quiero amar como amaba mi papá. Yo quiero amar como ama mi Padre celestial. Yo no quiero ser como mi hijo, ni mejor ni peor que mi papá. Yo no tengo esa palabra de decir, bueno, yo ahora voy a ser mejor que mi papá. No, porque puedo cometer otros errores. Yo no quiero ser ni mejor ni peor que él. Yo no estoy compitiendo con mi papá. Yo tengo resuelto mi corazón. Lo amé hasta el último segundo y lo sigo honrando en mi corazón. Pero yo quiero ser como mi Padre Celestial. Amar como Él. Santo como Él. Servir como Él. Y cuando me descuido, inmediatamente pedir perdón para volver a expresarle a Él. Porque quiero ser como Él. Deseo ser como mi Padre Celestial. Aunque estos dos muchachos tuvieron 10 años para arrepentirse, la oportunidad de redimirse en justicia, no lo hicieron. Y lamentablemente murieron también allí. Ustedes conocen la historia, conocen que se escucha un rumor, muere Elimelech, mueren ahora los dos muchachos y la pregunta que quiero hacerles es cómo continuaría la simiente divina, ya que de la familia de Elimelech vendría el rey, ya que de la familia de Elimelech vendría nuestro Cristo amado, ya que de la familia de Elimelech vendría nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque mis hermanos, la familia es el lugar donde Cristo quiere ser manifestado. La familia es el lugar donde Cristo es engendrado para luego ser manifestado. Ahora quedan sin hombres, no está el esposo, no están los hijos, quedan 3 mujeres solas, pero bendito sea Dios que vuelva a haber pan en Belén. Y si se hubiera quedado allí Elimelech, y si se hubiera quedado allí con los hijos, y si hubieran permanecido en obediencia al Señor, aunque hoy pueden quedar en el plano de la hipótesis, la realidad es que aunque pasemos momentos difíciles, yo quiero permanecer bajo su gobierno. Aunque permanezcamos enfrentando batallas, Señor, aunque hoy sea difícil, yo quiero permanecer en tu voluntad. Padre nuestro, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Tal vez Edgardo, Edson y Elena, alguien que nos está viendo ahora, o por Zoom, o por Instagram, tal vez alguien está pasando momentos difíciles. Déjenme decirle, por favor, permanezcan en su voluntad. Vas a salir adelante, esto va a terminar, cualquier conflicto va a pasar, vas a ver otra vez la gloria del Señor, que es la vida de Cristo manifestándose en forma de salud, de provisión, de reconciliación. Pero por favor, que no permitamos que ninguna circunstancia difícil nos saque fuera de su voluntad. ¿Qué hubiera pasado si Elimelech hubiera
permanecido en su voluntad, hubiera visto el pan volver a Belén y no hubiera muerto en Moab. Moab es el lugar donde nos quieren sacar para que perdamos nuestra vida y nuestro destino profético. Aquella familia tenía un destino profético, que la simiente del Hijo fuera depositada y que la simiente del Hijo pasara por ellos. Ahora ya no quedaban hombres, pero escuchan el llamado, volvamos a Belén. Volvió la abundancia de pan, volvamos a Belén. Y entonces Noemí comienza a ir hacia Belén, y ustedes conocen la historia. Toma las dos mujeres, pero cuando están a mitad de camino, la dura, la orgullosa, la que tiene la dura de servir, la que no se quiebra, la que no se humilla, la que no se rinde, la que no se entrega, la que prefiere lo que conoce antes que el Dios no conocido que vamos a conocer, decide volverse atrás, decide quedarse donde estaba. Y quiero pedir en el nombre del Señor, no te quedes con lo que sabes. Humillate, rendite, entregate. Lo que vamos a conocer es incomparable. Lo que vamos a descubrir es maravilloso. Lo que nos va a ser revelado de parte de Él será indescriptible. No habrá palabra para descifrar y describir la realidad de lo que vamos a vivir con Él. No te quedes, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu cuello, vuélvete a rendir. Si hace tiempo que ya no llorabas rindiendo tu vida a Él en amor, vuélvete a rendir otra vez para que Él te pueda absorber, para que Él pueda penetrarte, para que Él pueda transformarte otra vez, para que Él pueda mostrarte lo glorioso que Él es. Sin embargo, Orfa decidió quedarse, pero la compañera fiel decidió ir. Y creo hoy que nosotros somos colaboradores fieles, que no nos quedamos a mitad de camino. Hemos abrazado esta verdad y vamos a ir hasta lo último, hasta escuchar la voz del Señor que nos diga: bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros no somos de los infieles, somos de los fieles. Es verdad, podemos equivocarnos. Es verdad, hasta podemos fallar. Es verdad, hasta podemos cometer errores, pero nos volvemos rápido y decimos: Señor, perdóname, límpiame. Yo quiero ser fiel hasta el último día de mi vida. Y aquella mujer que no era de buena reputación en Israel, porque todo lo que pertenecía a la tierra de Moab no es de buena reputación. Sin embargo, por querer ser fiel, cambió su pasado. Por querer ser fiel, su destino fue transformado. Por querer ser fiel, su vientre fue reconocido eternamente como el paso por donde vendría la simiente eterna. En la lista de los hombres de Mateo 1, en la lista de la simiente de nuestro Salvador, aparece una mujer llamada Ruth. Ella no era judía, no era israelita, era moabita, pero cambió su destino cuando decidió ser fiel al propósito, cuando decidió ser fiel al llamado del Señor. Y no sé cómo haya sido tu pasado. Tal vez fuiste una persona de moral muy noble, de moral muy íntegra, de moral muy alta, pero si fuiste una persona de moral dudosa, de moral corrupta, quiero decirte que tu deseo de agradar al Señor cambia tu destino y te coloca ahora bajo la posibilidad de tener dentro tuyo la vida del Hijo de Dios y ser contada entre los muchos fieles, no por tu pasado, sino porque decidiste ser fiel. No puedo, me cuesta, yo tengo un pasado difícil, sí es verdad, pero decidí ser fiel. Y por esa decisión entraste a ser contabilizado y contabilizada entre los muchos fieles llamados hoy cuerpo de Cristo. Este pasaje es extraordinario. Pasa una historia maravillosa. Estamos en el seno de una familia que parece que ya no tenía esperanza. Muere Jehová es mi rey, muere el frustrado, el fracasado, el enfermo, pero todavía la placentera estaba allí. Ella pensaba que moriría sin gozo, sin deleite y sin disfrute. Y es verdad, cuando están volviendo, ella le dice a sus nueras, dice: Dios me trajo en deleite, pero yo estoy volviendo en amargura. Y esto nos hace pensar seriamente por qué el alma de un creyente se amarga.
cuando Dios deja de ser su rey. Las situaciones no alimentan nuestro estado interior. Nosotros somos los que vencemos al estado exterior, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestra alma no se amarga porque pasamos muchos problemas. Nuestra alma se amarga porque Dios dejó de ser nuestro rey. Es verdad, mis hermanos, no es fácil de pensarlo con la mente humana, pero mientras Dios sea nuestro rey, no nos faltará el gozo. ¿Se acuerdan dónde estaba Pablo? En la cárcel de Roma. Pero él dice, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué él estaba con gozo en la cárcel? Porque las circunstancias no definen tu condición interior. Es una mentira decir yo estoy mal porque fulano dijo, porque Mengano hizo, porque el presidente dijo, porque mi empleador dijo. Es mentira. Claro que nos afecta, pero no nos gobierna el ánimo. Claro que nos golpea, pero no nos afecta el ánimo. Hay un gozo, el gozo que viene de saber que nuestro Padre es nuestro proveedor. Que si nos proveyó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Piensan ustedes que Dios quiere que mueras por una pandemia, que Dios quiere que mueras ahora por falta de trabajo, que Dios muera ahora por falta de comida? Si vas a morir, morirás porque es su propósito, no por circunstancia. Ninguna circunstancia te va a matar hasta que cumpla el propósito de Dios. Nada ni nadie te puede matar hasta que no cumpla el propósito de Dios. No fueron los romanos que mataron a Jesús, no fueron los judíos que mataron a Jesús. Él dijo, el maligno no me toca, yo pongo mi vida. No hay nadie que pueda tocar a un hijo de Dios. Lo que sí tenemos que definir en esta tarde juntos es lo siguiente. Si fue capaz de darme a su hijo para que yo no muera, ¿no me va a dar un pedazo de pan? ¿No me va a dar lo necesario para llevar mi familia adelante? Claro que sí. Porque si movió a su hijo para salvarte, moverá a quien sea para proveerte. Tienes un Padre bueno, tienes un Padre amoroso, tienes un Padre de abundancia, de provisión. Él es maravilloso. Pero termino mi historia aquí porque si no vamos a seguir hasta las 3 de la mañana. Cuando miramos este pasaje es maravilloso, porque ¿cómo termina la historia? Acompáñenme a leer Ruth capítulo 4, verso 13. Ustedes conocen, se encuentran Ruth y Boaz, un encuentro romántico de telenovela venezolana y colombiana, un encuentro romántico extraordinario, y termina la historia de una forma gloriosa. Ruth capítulo 4, verso 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, porque vendría la simiente de allí, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Miren cuánto vale una compañera fiel. Cuánto valen los fieles. Mejor es un fiel que 7. Y dice, y tomándolo a mí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, fue su nana, fue su niñera, fue su criadora. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Esto es padre de Isaí, padre de David. Si Noemí no hubiera vuelto a la tierra de Belén, hubiera obstaculizado el nacimiento de David. Si Noemí no hubiera vuelto a la casa de pan, si Noemí no hubiera vuelto al gobierno de Dios, si Noemí no hubiera vuelto a la tierra de su propósito, ¿qué hubiera pasado con Noemí? Hubiera abortado el nacimiento de David, porque hubiera abortado el nacimiento del padre de David, porque había abortado el nacimiento de su abuelo, Obed. ¿Saben lo que me llama la atención? Es que de este vínculo de amor de Noemí, Ruth y Boaz, aparece en acción un niño llamado Obed.
que significa nada más y nada menos que adorador siervo. Ustedes lo saben, adorador siervo. De allí nació de la simiente un adorador siervo. ¿Qué podríamos decir de David? David, un adorador que vivió toda su vida para adorar a Dios. Hechos 13 registra de David que David vivió para servir a su propia generación y luego murió. David era un verdadero adorador siervo, Obed, adorador siervo. ¿Y quién fue el adorador siervo por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la última tentación en el desierto? Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús dijo, Satanás, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Un verdadero Obed estaba allí. La simiente que preservó Noemí, que preservó Ruth, que preservó vos, dio a luz la simiente eterna llamada Jesucristo. Y quiero profetizar esto sobre todas las casas que están participando de este encuentro. Declaro que la vida de Cristo crecerá en tu casa y que tus hijos serán verdaderos adoradores siervos, que les llevará años, que tendrán que pasar por sus luchas, por sus pruebas, por sus dificultades. Quiero decir sobre vos, Edson, sobre vos, Elena, tus hijos son adoradores siervos y que a veces pueden pasar por sus momentos de crisis, a veces pueden pasar por momentos de lucha, pero esa simiente ya está en ellos. No podrán huir jamás, aunque a veces puedan sentirse frustrados y a veces hasta sentirse extraños y no encontrar espacio. ¿Y qué vamos a hacer? Ellos portan la naturaleza y la simiente de un verdadero adorador, la simiente de un verdadero siervo. Sus hijos son adoradores siervos. Y aunque a veces no se pueda ver naturalmente, es lo que hay en ellos. Me causa mucha gracia, porque cuando hablan de nuestros hijos, principalmente del mayor, y dicen, oh, qué hijo es Jonathan. Sí, es verdad, pero esa simiente ya estaba en él. Cuando fallaba, estaba en él. Cuando se deprimía, estaba en él. Cuando se equivocaba, estaba en él. Cuando otros podían hablar mal de él, ya estaba en él. Y quiero hablarle a los hijos de los pastores, a los hijos de los líderes, a los hijos de los colaboradores que a veces se equivocan. Sí, pero ya portan la simiente gloriosa. Y aunque a veces puedan cometer errores, verán ustedes que sus hijos son tremendos adoradores y siervos del Señor, porque adorar no es cantar, porque servir no es hacer algo en primer lugar, porque adorar es vivir para glorificarle. Y aunque sus hijos canten o no, toquen un instrumento o no, ellos expresarán una vida de adoración al Padre, expresarán una vida de servicio al Padre. Quiero decirles algo en este momento, y es cómo termina la vida de Noemí. Termina otra vez donde la iglesia debe terminar. Termina como placentera. Termina disfrutando. Y esta es la herencia de los hijos de Dios y de la iglesia del Señor. Disfrutar, 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 porque veremos con nuestros ojos una generación poderosa adorando y sirviendo a Dios. Quiero cerrar esta idea. Claro que adorar incluye cantar. Claro que adorar incluye instrumento, pero no piensen ustedes que todo el que canta adora. No piensen ustedes que todo el que toca un instrumento adora. Adoración tiene muchas expresiones, pero tiene una esencia. La verdadera adoración se llama obediencia. Todo aquel que obedece es un adorador. Años atrás le decía en mi cuarto, Padre, yo quiero cantarte, yo quiero ser un adorador. Les estoy hablando algunos años atrás, como 1991, algunos años. Y le decía, yo quiero cantar, quiero llevar a las naciones a adorarte, que ellos puedan adorarte. Y yo cantaba tan mal como canto ahora. Creo que el único que disfruta mis canciones es el Padre Celestial, porque tiene oídos espirituales. Pero canto horrible, horrible.
y me gusta cantar, amo cantar y amo adorar. Y el Señor tuvo que sanar mi corazón, porque yo le decía, Señor, toca mi garganta. Yo quiero tener la capacidad que otros tienen para cantar. Jamás iba a imaginar que tendría el privilegio de ministrar entre hombres de la primera fila del cuerpo de Cristo que ministran la adoración. Cuando me ponían al ladito de Marcos, al ladito de Barriento, de Julio Melgar, y yo estaba en el medio y decía, ¿qué hago yo entre estos otros? Estos son los 4 seres vivientes y yo que soy al lado de ellos. Son los que dirigen la orquesta celestial y yo estoy acá. Y quiero consolar el corazón de los que están ahí, que tal vez no tienen el privilegio de cantar tan hermoso como cantaron recién nuestros hermanos, Pamela y Rodrigo. Puede ser que no tienen la voz que ellos tienen para cantar y que dicen, yo, ¿cuándo cantaré así? Quiero decirte algo. Qué lindo que es que puedas tener tus cuerdas vocales tan limpias para poder fluir de esa manera. Pero quiero decirte que la mejor canción que él quiere escuchar es la canción de obediencia. Es la canción de rendición. Una vida rendida es la mejor adoración. Una vida de entrega sin reservas es la mejor adoración. Si vivo, que viva. Si muero, que muera. Pero quiero obedecer. La obediencia no es para obtener alguna bendición. Fui bendecido no por méritos propios. Muchas veces desobedecí y su bendición permaneció sobre mí. Porque en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, la bendición no es por mérito. En el Antiguo Testamento, si cumplías la ley, eras bendecido. Pero en el Nuevo Pacto, por el gran sacrificio de la cruz, soy bendecido en él y no porque lo merezca. Hoy no quiero hacer una transacción de obediencia para provisión. Hoy solo quiero obedecerle por amor, porque él me amó, porque él nos amó. Y merece nuestra adoración. Adorarle hoy es obedecerle. Es vivir en el verdadero Elimelec. No quiero que sea Elimelec de nombre. No quiero hacer una oración ni una canción que diga que él es mi rey, pero vivo a mi manera. Quiero permanecer viviendo conforme a su voluntad. Que él haga su voluntad cada día de nuestra vida. Y es aquí donde todos estamos en la misma línea. Es aquí donde ya no hay nombres. Es aquí donde hay solo adoradores, donde todos estamos rendidos en igualdad de condiciones, donde en obediencia todos somos los mismos adoradores, donde todos podemos expresarle nuestro amor. Una cosa es obedecer para vivir, otra cosa es obedecer para morir. Y nuestra obediencia incluye muerte. Nuestra obediencia incluye morir a nosotros mismos. La obediencia hoy que se requiere de nosotros es una renuncia diaria a nosotros mismos. Es hacer al Elimelec verdaderamente, él es mi rey, él me gobierna, él decide por mí. Días atrás, hablando con un pastor, él me decía así, sabe, apóstol, una joven me dijo, pastor, de hoy en adelante no voy a cantar más en el equipo, porque tengo el llamado de estar en multimedia, así que no voy a cantar más, voy a dedicarme a multimedia. Y a los pocos días ella comenzó a trabajar en multimedia fuerte, pero después armó su propio grupo de canción y hoy está cantando fuera de la congregación con otro grupo de canción. Y entonces él me dijo, apóstol, no logro entender lo que pasó. Ella nos dijo que Dios le dijo que no iba a cantar más, que tenía que trabajar en multimedia. Y le digo, ¿sabés qué pasa, pastor? Es que ella usó las palabras correctas con el corazón equivocado. Iniquidad, para los que están anotando, iniquidad significa anarquía. Iniquidad significa vivir sin ley. Iniquidad significa hacer lo que yo quiero. Esta chica puso el nombre de Dios, pero en definitiva terminó haciendo lo que ella quería. Ella quería salir del grupo. Ella quería hacer lo que a ella le gustaba. ¿Sabes dónde hubiera estado la diferencia?
¿Puede Dios cambiarnos del grupo de canción al grupo de multimedia? Claro que sí, Él es Dios. ¿Puede cambiarnos Dios? Sí. Pero ¿sabe cuál hubiera sido la diferencia? Que ella se acercara a su pastor y le dijera, pastor, creo, siento, me parece que Dios me está cambiando la asignación. ¿Qué piensa usted? Ese acto de sumisión hubiera hecho toda la diferencia. Dios puede estar cambiando cosas de nuestra vida. Él es Señor, Él tiene autoridad. Él puede mudarme a una ciudad y después moverme a otra. Él tiene toda autoridad. Él es el que gobierna nuestra vida. Pero nosotros no podemos poner el nombre de Dios para hacer lo que nosotros queremos. No podemos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Necesitamos reconocer que Dios tiene autoridad sobre nosotros y nosotros reconocemos. Dios le ha dado entre ustedes pastores. Por favor, no confundamos esta libertad con anarquía. No confundamos libertad con hacer lo que nosotros queremos y poner el nombre de Dios. Les suplico que aquellos que están bajo el cuidado de Edson y Elena no sean tan amigos que no reconozcamos autoridad. No seamos tan amigos que ahora hacemos lo que nosotros queremos. Pero es una impresión en mi espíritu. No digo que está pasando eso. Solo digo que aunque Dios pueda mostrarnos cosas en nuestro corazón, debemos permanecer en un corazón sumiso. Lo mejor que le hubiera pasado a esta joven no es si Dios le estaba cambiando la asignación o no, sino la forma en que gestionó esa decisión. Es como acercarme a mi pastor y decirle, pastor, quiero decirle que Dios me mostró que María va a ser mi novia y que María se va a casar conmigo. Y entonces obligar al pastor a que reconozca algo que yo no sometí bajo autoridad. No quiere decir que sea o que no sea. Es la actitud del corazón, ¿me entienden? Es la actitud del corazón. Es la actitud de reconocer autoridad sobre nosotros. En un segundo podemos volvernos un Elimelech, moviéndonos, tomando decisiones sin consultar. Oro al Señor que les dé gracia de permanecer siempre con un corazón sumiso, de un corazón humillado, porque eso libra nuestros destinos para la gloria de su nombre. Para nosotros Elimelech no es un nombre, es una manera de vivir. Permanezcan cada día de su vida en obediencia y no les faltará nada. Permanezcan cada día con un corazón quebrantado. Indaguen, pregunten, hablen, hablemos, oremos unos por los otros. La voluntad de Dios no es anarquía, siempre es corporativa. Gracias por permitirme este espacio para poder compartirle a ustedes cómo se preserva la vida del Señor en nuestras casas. Sé que seguirán creciendo, que seguirán extendiéndose y seguirán multiplicándose. Me gusta mucho lo que está pasando hoy, porque lo que está pasando hoy es cómo vivimos esta vida, a pesar de que no podemos congregarnos en un auditorio. Seguimos reconociendo las autoridades, aunque no nos congreguemos juntos. ¿Saben? He oído, he visto en el Señor, en mi corazón, que en muchos de los casos, por estar un poquito más distanciado de las autoridades, cada uno hacía lo que quería. Pero también he visto que no necesitamos estar todos los días con el pastor Edson y Elena o con las autoridades para rendirnos en obediencia. Que la distancia no dañe el corazón de permanecer bajo autoridad. Y es verdad que entre nosotros nadie debe controlar a nadie, pero también es verdad que nos enseña Primera de Pedro 5:6 a estar sumisos los unos a los otros en el temor a Dios. Aún así, guardemos nuestro corazón, porque tenemos un Padre tan amoroso que quiere permanecer como autoridad sobre nuestras vidas. Les amo, espero haberles servido en este momento con la palabra.